Bueno, muchas gracias. Difícil dar una charla después de Marcos, porque es increíble, pero cómo la gente de Lomas nos encontramos por ahí, ¿no? Ahí en el currículum decía, pobre Maxi, le dieron un currículum bastante complicado para leer, demasiado largo me parece. Hay una de las empresas donde yo estoy haciendo asesoría en costos y de que dice Causer, Sociedad Anónima, y recuerdo un día salir de la empresa y estoy hablando en el Parque Industrial Alvear, Pueblo Ester, provincia de Santa Fe. Salgo y ¿con quién me encuentro? Con Marcos Ochoa, ¿sí? Digo, ¿qué haces acá? ¿Sí? Y estoy dando una maestría en economía para las personas de acá que trabajan y eso, y estaba Marcos allí. Y Marcos tiene la deferencia de, no digo todos los meses, porque yo investigo también lo que él hace, pero de vez en cuando me manda sus presentaciones, porque algo que dijo Gabriel, tiene razón, nosotros actuamos en las empresas y el empresario muchas veces cuando vamos a esas empresas, primero quiere tomar el cafecito con nosotros, ¿no? Y nos dice, che, ¿cómo ves la cosa? ¿Sí? Una recomendación antes de ir a la empresa, lean los diarios, ¿sí? Pues se pueden encontrar con cosas tremendas que ellos saben y que ustedes no lo leyeron y wow, ¿no? Y leer estas estadísticas y estos indicadores, yo los llamo indicadores neutros de Marcos, que si bien obviamente la economía y la política no se pueden separar, ¿no? Es una cosa que es bastante dura, pero Marcos tiene la particularidad de generar indicadores neutros, y para los que estamos en la gestión, esos indicadores neutros nos ayudan muchísimo. Por supuesto, tenemos que hacer nuestras propias elaboraciones y tendremos que analizarlos también, ¿sí? Pero bueno, son a veces fuente de ayuda para cuando tenemos que contestarle al empresario qué va a pasar, ¿no? O qué hago ahora. Qué bueno. Bueno, yo digo que yo a veces le contesto con otra pregunta, ¿no? Dice, ¿y qué estás haciendo? Porque el ambiente macro y micro, del que hablamos hace un rato, existe en las empresas. O sea, nosotros el ambiente macro lo usamos y lo analizamos porque la empresa actúa, si bien dentro de la empresa estamos en un micro o en un análisis microeconómico, la empresa se conecta con la macroeconomía. O sea, y va a tener que actuar en función de esos indicadores también. Y muchas de las variables que va a manejar el ambiente micro, ¿sí?, va a depender muchísimo de lo que pase en el macro. Y entonces yo le pregunto al empresario, la pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? O la repregunta sería, ¿qué vas a hacer vos con lo que va a pasar mañana? ¿Sí? Bueno, es ya tener una gran bola de cristal y tratar de adivinar cosas que, como dice Marcos, hasta cierto punto podemos y hasta ahí llegamos. Sin embargo, dos reflexiones. Este país es un país maravilloso, ¿sí? Y es muy emocionante. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿sí? Realmente nosotros somos profesionales que estamos curtidos. ¿Por qué? Porque nos levantamos de golpe y hoy la medida y pum, y bajaron los bonos y pum, y la inversión que pasó. Y bueno, sí, claro, este país es así, ¿sí? Entonces, cuando Benjamin Franklin decía que el ahorro y el trabajo eran las bases de la riqueza, en la Argentina eso no es verdad, ¿sí? O sea, en realidad primero es difícil la riqueza y segundo, el ahorro y el trabajo pareciera que no sé si conducen a la riqueza, ¿sí? Más bien conducen a una situación de pasar los días, ¿sí? Y por otro lado, antes de empezar, otra reflexión es la mente humana funciona, y esto es unas frasecitas que saqué de un libro que me regaló Gabriel hace un ratito, la mente humana funciona como el paracaídas, ¿sí? Únicamente funciona cuando está abierta, ¿sí? Si no, no funciona. Y en esto vamos a tener que agudizar los sentidos. Aquí está el reservorio de la cultura. El otro día hablábamos muchísimo sobre lo que pasa en nuestro país y las variables, cómo se mueven. Y lo que nos falta muchísimo es cultura, ¿sí?
Y el reservorio de la cultura está en la universidad, creo que sí, definitivamente. Y ustedes son nuestra esperanza a la hora de pensar los ambientes futuros, ¿no? Yo por eso digo, mientras tengamos alumnos que tengan ganas de estar acá, por ejemplo, a esta hora escuchando costos o gestión, hay esperanza, ¿sí? Entonces, la incertidumbre es, pero no es tanta, ¿sí? Y tenemos esperanza. De dos cosas, una buena y una mala. Primero, que mi charla no va a superar técnicamente a la de Marcos de ninguna manera, ¿sí? Es imposible eso. Ha dado una charla excelente. Y por otro lado, va a ser mucho más corta. La buena es que va a ser mucho más corta que la de Marcos, ¿sí? Así que tenemos dos cosas, una positiva y una negativa. Bueno, vamos a ver, pero medio difícil, ¿sí? Voy a tratar de ser un poco más optimista, pero bueno, obviamente. ¿Por qué? Porque me voy a meter en el ambiente micro, entonces desde el micro todo puede llegar a ser un poco más optimista, ¿sí? Yo muchas cosas que le digo a los empresarios es, ¿y qué hacen ustedes, no? Porque el empresario se queja que este es un país con incertidumbre, que no puede tomar buenas decisiones, que le cuesta manejarse, ¿sí? Por eso nos preguntan qué va a pasar. Y mi gran recontrapregunta es, ¿y vos generás información como para poder tomar decisiones con cierta certidumbre desde lo que pasa en tu empresa? Olvídate de analizar el ambiente macro, pero en lo que pasa dentro de tu empresa, ¿estás generando las herramientas necesarias para tomar decisiones? ¿Sí? ¿Estás siguiendo la información que generas en tu empresa? ¿Sigue un camino lógico de lo que sucede o es una información que se saca automáticamente y salen unos números, ¿no? A veces el empresario viene con impulsos, ¿no? Es decir, quiero tal cosa, y capaz que lo sacó de internet, ¿no? Una contribución por producto, tal cosa, y vos decís, ¿y para qué querés eso? Y se queda, ¿no? Dice, pero ¿sabés lo que es eso? Y se queda. Entonces, es como que lo que tratamos desde el estudio que hacemos en gestión y costos es tratar de ayudar al empresario a que genere información que tenga que ver con la interpretación de los hechos económicos. Y para interpretar hechos económicos hay que entender la realidad, ¿sí? No podemos alejarnos de la realidad, ¿sí? Entonces, hay empresas que tienen sistemas de información que realmente no son seguidores de la realidad. El mismo sistema contable del que hablaba recién Gabriel es un sistema que se aleja bastante de la realidad, en muchos casos, ¿sí? Entonces, tenemos que acercarle mecanismos o tenemos que acercarle técnicas al empresario que le generen información que sea confiable a la hora de él tener que tomar una decisión empresarial y que es de alto impacto en su ambiente micro, de altísimo impacto, ¿sí? Y una de las herramientas claves es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto entendido muchas veces o mal entendido. Mis alumnos de costos y actividades especiales están penando en este cuatrimestre con el presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco es una herramienta que tiene sus complejidades, pero tratamos de darle el enganche para decir, bueno, a ver, el presupuesto no es una herramienta contable nada más, o no es una herramienta de origen contable, es una herramienta que debería servir para gestionar. Y sin embargo, ¿por qué en las empresas se toma a veces a la ligera el presupuesto? Porque se arma mal, se confecciona mal, se lo arma fuera de la estrategia empresarial. O sea, el empresario cree que tiene un plan y cuando buscas el nexo entre el plan y el presupuesto no existe. O no hay ninguna correlación. Y entonces, ¿cómo puedes armar un presupuesto sin tener en cuenta lo que planeaste? Imposible, ¿sí? Por otro lado, si los sistemas de información de la empresa van a contramano de ese presupuesto, peor, ¿sí? Y aparece una herramienta en costos, hoy en día muy hablada, que es el ABC, o costeo basado en actividades, Activity Based Costing, Activity Based Management, como quieran llamarlo, pero que tiene mucho que ver ¿con qué? Con el seguimiento de lo que pasa dentro de los procesos internos en las organizaciones. Y cuando se habla de seguimiento de procesos internos, hablamos de todos los procesos
productivos, sí, pero también procesos administrativos, financieros, comerciales, ¿no? De mantenimiento, de logística, absolutamente todo lo que pasa dentro de la organización, en la cual tenemos un devenir constante. ¿Qué cosa? Las acciones que se desarrollan en esos procesos consumen recursos. Y allí está el origen del costo, en el consumo de los recursos, ¿sí? Cuando de golpe algunos buscamos, o buscábamos, yo ya esa batalla la libré en algún momento, buscábamos el origen del costo en el número que llegaba al producto final, ¿no? Cuando hoy en día estamos convencidos de que el origen del costo está en la actividad que consume el factor, porque el factor es el que agota potencialidad productiva y allí aparece esencialmente la causa del costo, ¿sí? Y entonces se me ocurrió la idea, y esto lo presenté en el Congreso último de Colombia, que es cómo pensar el presupuesto en función de esos sistemas de costos armados por actividades y cómo ensamblarlo con los sistemas de información de las empresas, ¿sí? Como una trilogía que hay que tratar de analizar para que salga bien, ¿no? Básicamente, ahí está. El objetivo de esta exposición va a ser analizar cuál es el impacto, ¿no?, de los sistemas de costos que armamos en las empresas dentro de la presupuestación, ¿sí? Resaltar la importancia de seguir el costo de los recursos por las actividades que los consumen, esto se lo acabo de decir, y mostrar cuáles podrían llegar a ser las bondades de aplicar una filosofía, ¿sí?, de la gestión basada en actividades en la herramienta presupuestaria, ¿sí? ¿Cuáles son las premisas del costeo basado en actividades? Como aquí puede haber muchos de ustedes que no tengan ni idea de qué se trata este costeo basado en actividades, tiene tres premisas que son muy lógicas y muy sencillas de entender. Primero, que los objetivos no consumen recursos, ¿no? O sea, un objetivo de una empresa, resultado final, que puede ser un producto, un servicio, en realidad no es el que consume los recursos, ¿sí? Los recursos son consumidos por las acciones de los procesos, cualquiera sea. Una actividad de administración consume recursos. ¿Para qué? Para brindar un servicio administrativo, ¿sí? Así como un sinfín de actividades productivas también consumen recursos para lograr objetivos, ¿sí? Ahora, el objetivo en sí mismo no es el que consume el recurso. El objetivo es un resultado de la acción, ¿sí? Y la que provoca el consumo de recursos es la acción o la actividad, ¿sí? Y después, la segunda premisa, que es la que no nombra, es que las actividades son las que logran los objetivos productivos, ¿sí? O sea, los resultados son el logro de esas actividades, ¿sí? Estas premisas me pueden ayudar a entender un poquito qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en un presupuesto basado en actividades, ¿sí? ¿Y en qué me ayuda a mí el costeo basado en actividades o la gestión basada en actividades en cuanto a la creación de centros de información dentro de estos sistemas, ¿no? O sea, en la época, no sé, del 80 o del 90, hablábamos del famoso concepto del centro de costos, ¿sí?, que era un poco aquel segmento de la empresa, decía don Edmundo López Couceiro, un legendario profesor de la UBA, ¿sí?, era un segmento de la empresa al cual era práctico y significativo asignarle costos, ¿sí? Una definición muy prolija, como era don Edmundo, ¿no? Y en realidad el concepto de actividad no se aleja mucho del concepto de centro de costos, porque la actividad es un poco en sí misma un receptáculo de costos. ¿Y dónde aparece ese receptáculo? Que yo, para poner en marcha cualquier actividad de proceso, ¿qué tengo que hacer? Consumir recursos. Cuando consumo los recursos, automáticamente aparecen los costos. Y generalmente aparecen los costos para cumplir con un determinado objetivo en cada una de esas actividades, ¿sí? Bueno, esa es un poco la idea, es un poco el mecanismo, es un poco la forma de generar información. ¿Qué aporta el ABC o el ABM en el sentido de decir, bueno, y a ver, desde las actividades, ¿qué aporta de nuevo a la hora de decir, por ejemplo, alguna metodología, algo que me diga cómo armar el esquema de actividades, ¿no? Bueno, sí, primero dice que hay una jerarquización de actividades, ¿sí? O sea, nunca ir de lo particular a lo general, ¿no? Cuando se lanzó el ABC,
Sancor, me acuerdo que fue una de las primeras empresas que lo lanzó, generó casi 3.200 microactividades de un relevamiento que hicieron sus analistas de costos. Después no sabían qué hacer con ellas, ¿no? Porque 3.200 microactividades, se imaginan. Cada una de esas microactividades era un centro de costos. Era un asunto que no tenía ni pie ni cabeza, ¿sí? Entonces, en realidad lo que se aconseja a la gente que va a armar estos sistemas de información es jerarquizar las actividades y empezar de lo general a lo particular. Uno podría armar un sistema de costos o un presupuesto por actividades con pocas macroactividades, ¿sí? En principio dividirlas, ¿no? Macroactividades y micros, y dentro de las macro tener las funciones y los procesos como dos jerarquías, una engloba a otra, ¿no? Las funciones a los procesos, y en las microactividades, operaciones y tareas también las operaciones englobarían a las tareas, ¿sí? Eso me permitiría a mí bajar jerárquicamente de actividad cuando a mí me conviene como generadora de información, ¿no? Esto siempre un ejemplo puede ser, si yo voy a analizar una actividad de administración, en principio uno podría pensar que eso es una actividad macro, ¿sí? Y tal vez cuando me la pongo a analizar en una empresa, es una administración de 3 empleados, no hay mucho problema con los costos y la dejo ahí, ¿sí? Pero capaz que voy a otra empresa como Causer, por ejemplo, y me encuentro con 140 empleados administrativos. Y cuando me pongo a investigar, resulta que de los 140 hay 40 que liquidan sueldo, hay 30 que atienden a los proveedores, hay 20 que hacen las compras, otros 30 que se dedican a la parte financiera. Entonces, ¿qué hago automáticamente? Al tener direccionados recursos, bajo una jerarquía. Y entonces la divido a la actividad de administración y genero una información mucho más fiable a la hora de gestionar, ¿sí? Bueno, pero ¿eso qué lo indica? Y la observación que uno hace, o el relevamiento que hace la empresa, lo analiza y en función de eso baja o se queda arriba con el desarmado de información. Porque ustedes piensen, cada vez que bajan una jerarquía crean 6, 7 centros de costos más, mínimamente 80, 70 conexiones más de información, ¿sí? Por lo tanto, hay que bajar cuando conviene desde el punto de vista estratégico e informativo, ¿sí? Y mantener el orden jerárquico. Por otro lado, el ABC dice, bueno, además de esto, podríamos clasificar las actividades por nivel. Y el nivel tiene que ver con qué hace cada actividad. O sea, el ABC dice que hay actividades a nivel unitario, que quiere decir que se dedican exclusivamente a ¿qué? A obtener productos o resultados productivos planteados por la empresa. Actividades a nivel de lote, donde el objetivo es un lote, que puede ser un lote de fabricación, un lote de prueba, un lote de abastecimiento, ¿sí? Existen en las empresas ese tipo de actividades que tienen por objetivo un lote y no tienen por objetivo una unidad de producto, ¿sí? El nivel de línea, donde hay actividades que el objetivo es mantener una línea de productos o mantener una línea de trabajo, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con las otras dos. Y por último, las actividades generales, que son de nivel de apoyo, que lo que hacen es soportar de alguna manera el proceso, sostenerlo, ¿sí? Son tan necesarias como las otras, pero no son tal vez actividades que sean productivas esencialmente o técnicamente hablando, ¿sí? Bueno, el ABC dice que hay que separarlas porque hay que detectar los distintos objetivos, ver los distintos logros que pueden conseguir estas actividades y medir el nivel de esos objetivos, ¿sí? Porque es importante también para asociarlo a los costos. Después, otro concepto que aparece en el ABC es el concepto de driver cost o inductor de costos, que es un poco tiene que ver con el objetivo que la actividad tiene, ¿sí? Dentro del sistema, ¿sí? Y que generalmente el inductor se vincula directamente con ese objetivo, con ese resultado que la actividad quiere lograr. Aquí hay dos tipos de inductores sobre los cuales trabajamos en la parte de información. Uno son los inductores secuenciales, que estos son inductores técnicos muy vinculados con el logro de los objetivos en las empresas. Y después hay inductores que son funcionales. Estos inductores funcionales son más bien inductores en los cuales existe cierto debate
cuando se definen, ¿sí? Dependen muchísimo de para qué se van a utilizar, ¿sí? Y generalmente tienen que ver con actividades de soporte o de apoyo, o sea que son de sostén de las otras. O sea, ¿con esto qué quiere decir? Determinar un inductor de una actividad productiva no es algo tan complicado como determinar un inductor de una actividad de apoyo, ¿sí? Imagínense los inductores en una actividad de administración. Probablemente sean muy debatidos y se llegan a inductores a veces hasta irracionales o bastante arbitrarios. Mientras que los inductores de las actividades productivas surgen prácticamente de una observación, ¿sí? No es tan debatible ni es tan complicado generarlos, ¿sí? Observando uno los puede generar. En los otros generalmente ¿qué hay? Hay una especie de debate o de opinión, ¿sí? Sobre cómo armarlos o cómo vincularlos con esas actividades que yo digo que son de apoyo, ¿no? ¿Cómo se genera información presupuestada en el ABC? Esta diapositiva quedó un poco chica, ¿sí? Pero bueno, los voy a ayudar, ¿sí? Los pasos en los cuales nosotros hacemos presupuestos por ABC son estos que están aquí, ¿sí? El primero es trabajar sobre la definición de las macroactividades, ¿sí? O sea, es muy importante en los procesos detectar cuáles son esas actividades macro que van a actuar como centros de costos y receptáculos de recursos, ¿sí? En segundo lugar, hacer el relevamiento de los factores, o sea, cuáles son los recursos que utiliza la empresa. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los que se van a ver afectados con cada macroactividad? O sea, hacemos una primera conexión, ¿no? Factor, macroactividad. Es más, hacemos un direccionamiento de costos hacia la actividad, cosa que también es interesante a la hora de controlar esos costos de esos recursos, ¿sí? Después se establecen cuáles son los inductores, ¿sí? De cada actividad, que tienen que ver con qué es lo que logra cada actividad. ¿Quiénes usan los inductores? Esto puede llegar a ser otra actividad o pueden llegar a ser mismos productos dentro del esquema de costos, ¿sí? Asociar los costos ¿a qué? A esos inductores que vamos a lograr. Y por último, terminar logrando los costos normales unitarios de cada objetivo o de cada servicio, ¿sí? Muy técnico esto, o sea, si ustedes se ponen a ver, es una escala en la cual nosotros llegamos al objetivo que es lograr el costo normal unitario, pero detrás de todo esto me queda un cúmulo informativo para la gestión que tal vez es más importante que el número final en sí mismo. Muchas veces en las empresas llegamos a determinar un valor de costo y en esa reunión donde damos el costo normalizado, presupuestado, decimos el costo es tantos pesos, se nos queda mirando todo como diciendo, y bueno, ¿y cuál es la anécdota? O sea, 5 pesos. Y hasta el dueño a veces dice, sí, es 5 pesos. Ah, ya lo sabía. Sí. Ah, bueno, entonces ¿para qué trabajamos tanto, no? O sea, si ya lo sabía, hicimos todo esto, ¿no? Técnicamente hablando. Porque el empresario sabe cuál es su costo. Lo que no sabe es si está bien o si es un buen costo, ¿no? Eso es un tema, ¿sí? Capaz que yo con el 5 pesos no le digo nada. Ahora, si atrás de eso saco toda esta información, ¿no? Que es como un abanico que uno abre y dice, ah, bueno, pero tus 5 pesos salen de acá. Plan. Ahí capaz que puedo ver si esto es bueno o no, o si estoy consumiendo lo que tengo que consumir o no. Y ahí aparece ese costo, ese que tiene que ser o no. Cuando uno presupuesta, en realidad, lo que está generando es una normalización tal que lo que está diciendo es, este es el costo que al menos debería ser. No digo el que debe ser, porque el debe ser es un estándar, ¿no? Es un estándar bastante complicado, que no todos los recursos se pueden estandarizar, pero un costo que debería ser suena más potable, ¿no? Entonces, el presupuesto carga inmediatamente un sistema de costos en sí mismo con normalización de recursos y de usos a los efectos de que uno pueda compararse con lo que después resulta y decir, bueno, mi costo está cerca de lo que yo puedo lograr o no, ¿sí? Por supuesto, teniendo información para actividades, asociado los recursos a las actividades, direccionado, es mucho más fácil de encontrar si ese costo es el adecuado o no también. Sí, o sea, me puedo llegar a empezar a responder la pregunta si ese es un buen costo o no es costo. Pues yo digo, el costo si no es bueno, en realidad no es costo, sería un excedente o
o otros resultados, le llamo yo a veces, ¿no? Pero no sería costo. El empresario suele asociar la palabra costo a algo negativo, o a una pérdida, a un quebranto, palabras complicadísimas en el lenguaje humano, ¿no? Aquí tienen un pequeño gráfico de cómo se desarrolla un sistema de costeo por actividades, y por supuesto en un presupuesto es igual. Hay en estos software, incluso en los software de presupuesto, hay 3 módulos. Es un sistema modular que trabaja con el módulo de recursos, el módulo de actividades y el módulo de objetos de costos. Es más, uno define como si fuera una especie de plan de cuentas, las cuentas que van a formar parte de cada uno de esos módulos. Y después, ¿qué hace el sistema? Los vincula entre sí. ¿A través de qué? De los driver codes o los inductores de los que hablábamos allí por la tercera diapositiva o cuarta, ¿sí? O sea, vamos vinculando recursos con actividades, actividades entre sí y después actividades con objetivos, sacando costos, pero a la luz de ¿qué? De toda una información acumulativa que va dejando una estela informativa que ayuda para la gestión, ¿sí? Por supuesto, para esto vamos a tener que trabajar muchísimo sobre la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno quiere basarse en la información contable, por ejemplo, para armar un esquema de este tipo, va a ir medio a contramano, ¿no? De todo esto. Hoy en día los sistemas integrados de información, las empresas medianas o grandes, las que lo tienen implementado, obviamente se alimentan de sus bases de datos para armar estos sistemas. Un poco para ir redondeando el tema, ¿no? Es decir, y entonces la parte presupuestaria, ¿en dónde estarían las claves para armarlas en un sistema de gestión o de costeo por actividades? Bueno, creo que una de las claves es establecer el inductor de la actividad. Me parece que driver cost es un elemento clave y que costearlo me da una información para la gestión muy útil. Pero más que nada, esta segunda etapa, que es normalizar lo que la actividad puede lograr en volúmenes de inductor. Eso es un dato, suena difícil desde lo técnico, pero se lo voy a pasar un caso, ¿no? Nosotros nos pasó en una empresa que cuando relevamos la actividad de laboratorio, llegamos a la conclusión de que pueden lograr 12.000 estudios por mes. ¿Cuántos hacía la empresa? 4.000. Dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué tenemos tanta capacidad y no la usamos? ¿O qué ocurrió? Ni ellos se dieron cuenta, compraron más equipos, ¿sí? Los tenían allí, los equipos anteriores seguían sirviendo. Bueno, la cuestión es que cuando hacemos este relevamiento llegamos a la conclusión de que podríamos hacer un 60% más de lo que se estaba haciendo. ¿Qué hizo automáticamente la empresa? Salió a vender como un objetivo de negocio estudios de laboratorio. Firmó convenios con varias entidades, ¿sí? Habilitó prácticamente otro elemento para generar ingresos. Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Llegar a un esquema de este tipo y conocer su capacidad no utilizada. Y el costeo basado en actividades te obliga de alguna manera o te lleva a generar la capacidad por actividad. No una actividad de planta general donde vos decís, bueno, tengo, como decía Marco, tengo 10 máquinas, uso 6. Bueno, acá no, acá sería más específico. No tengo tantas actividades, puedo lograr tantas cosas y uso tanto en cada actividad. Una información muchísimo más analítica y que va siguiendo el comportamiento de cada una de ellas, que a veces acompaña al resto y a veces va por otro lado, ¿sí? Y por último, determinar el costo normalizado de cada actividad. Cuando digo normalizado es un costo presupuestado, ¿no? O estimado. Un costo normalizado por cada actividad en función de ¿qué? De su capacidad medida en volúmenes de inductor. O sea, habría que repensar de alguna manera la herramienta presupuestaria para generar este tipo de información. Bueno, se imaginarán, esto parece muy técnico, no es tan complicado. En realidad lo que tratamos es de seguir un poco más paso a paso la realidad de lo que sucede en estos procesos de transformación dentro de las empresas. Algunas conclusiones y dado nuestra hora y el día frío, ¿sí? Complicado para salir, ya muchos están pensando en qué van a comer. Los cambios en las formas de normalizar los costos, obviamente que
pueden tener un alto impacto si uno cambia una filosofía de costeo basado en actividades, ¿sí? Sin ninguna duda que la va a tener, ¿sí? Creo que se agrega valor a la información presupuestada, convirtiéndolo o alimentando de alguna manera lo que puede llegar a ser una información de alto valor agregado a la hora de gestionar una empresa, ¿no? Planteada desde la estrategia, el presupuesto es una herramienta muy útil. ¿Para qué? Para proyectar escenarios, ¿no? O sea, entender la sensibilidad presupuestaria, y si uno arma un buen esquema, esa sensibilidad se potencia, absolutamente. Y la registración, que a nosotros, algunos contadores, nos interesa mucho el tema registral, ¿no? A los licenciados en administración tal vez no mucho, pero bueno, no viene mal decirlo. Un esquema así también ayuda a enriquecer los sistemas contables o los sistemas de registración. ¿Por qué? Porque si uno ayorna el plan de cuentas a lo que sería un esquema por actividades, bueno, lo potencia de alguna manera y crea centros de costos mucho más realistas a la hora de acumular información, ¿sí? Bueno, esto era todo. Por supuesto que capaz que merecería una hora de explicarles, pero sería como explicarles a gente que no quiere o no sé, no va hacia lo técnico en los costos, algo que capaz que más bueno dar un pantallazo general, donde uno dice, bueno, en donde, si ustedes se fijan en la presentación, lo que he tratado de hacer hincapié, no tanto en lo técnico, aunque alguna diapositiva técnica tenés que poner porque si no, como queda ahí vacío, pero sí algunos aspectos claves que a ustedes o a la gente de administración le puede llegar a interesar a la hora de generar información con valor agregado en una herramienta que creo que para el desarrollo de una estrategia es clave. O sea, si ustedes me preguntan, ¿el presupuesto es interesante o es necesaria para la gestión? Sí, pero además yo creo que es ultra necesaria. ¿Para qué? Para desarrollar estrategias empresariales, porque el presupuesto es un eslabón más dentro de la estrategia. Entonces, cuando yo tengo que tratar de cuantificar los recursos y las metas que se ha propuesto la empresa, ¿qué utilizo? Presupuesto. Hay empresas que dicen que tienen un plan y no tienen un presupuesto. Yo no lo entiendo. O sea, me cuesta muchísimo entenderlo, ¿sí? O sea, si vos desarrollás una estrategia, te quedaste a mitad de camino si no armaste el presupuesto, ¿sí? O sea, es como que nos quedamos allí sin terminar la estrategia. Y después, obviamente, después de la estrategia y de haber armado el presupuesto, viene la gestión, hay que comparar, hay que analizar los desvíos, ver cuáles son las cosas que puedo mejorar, pero para eso la clave creo que está en el armado del presupuesto. Y una buena forma de encarar el presupuesto que siga más o menos la realidad de lo que sucede en las empresas es siguiéndolo a través de lo que las empresas hacen, sus actividades, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que más o menos quería presentarles y les agradezco primero la hora que han estado hasta acá y han sido unos valientes, ¿sí? Y segundo, gracias por la atención también, ¿eh? Felicitarte por tu exposición brillante. Simplemente, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Yo quisiera sacar una pequeña conclusión, pero si hay alguien de ustedes que quiere hacer alguna pregunta, por supuesto siempre es importante. De mi parte, digamos, nosotros en esta facultad concebimos hacer las cosas como tal vez sabemos que después las van a tener que hacer en las empresas. En mi caso particular, fui gerente de costos, gerente de presupuestos, gerente, digamos, comercial. ¿Y cómo comenzaba todos los años? Todos los años tenía que hacer, primero, una estrategia a 5 años, que muchos de ustedes la tienen que hacer. Pero para hacer una estrategia a 5 años necesitaba ver la macroeconomía, la cancha donde iba a jugar. Por eso estaba Marcos hoy contando la macroeconomía. Ahora hago una estrategia a 5 años, pero después necesito gestionar. Y gestionar a 5 es complejo. Entonces voy a gestionar a 1. Entonces automáticamente yo no consigo hacer una gestión sin un presupuesto. Y para hacer presupuestos necesito costos, que es la clave. Y por eso la conferencia de Marcelo. Es decir, si ustedes estuvieran trabajando en una empresa, una dirección general, estarían haciendo esto. Este año justamente me tocó participar como asesor con un equipo de economistas,
con gente que asesoraba en materia financiera. Bueno, en mi caso el aporte era el análisis del negocio. Pero tiene un grado de realismo muy fuerte. Sé que el tema no es fácil porque aún para mí, que me gustan los costos, que he trabajado en costos, hoy también me cuesta seguir ciertas cosas. Es más, tengo que aprender con Marcelo. Así que, de alguna manera, me parece que el mensaje de Marcelo de entender esta totalidad y después, para quien quiere dedicarse a la especialización de costos, que es una especialización extrema, me parece excelente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene algo concreto. Si no... Sí. De lo que dijiste que tal vez se me pasó a mí, pero cuando uno arma un sistema de costos, fija criterios, ¿sí? O sea, porque allí hay una diapositiva que tal vez quedó un poco lo de los inductores funcionales por ejemplo, un inductor ahí podrías usar en alguna empresa horas máquina, por ejemplo. Claro, pero uno cuando toma esas decisiones de qué usar, hora máquina, hora hombre, niveles de producción o costeo por actividades, en realidad empieza a fijar criterios. Imagínense que presupuesto, uno también presupuesta los costos. Imagínense un presupuesto sin costos o un presupuesto sin haber definido esos criterios. Tener que ir definiéndolo sobre la marcha a medida que armamos el presupuesto. Un horror, o sea, yo creo que el sistema de costos es incluso anterior al presupuesto. Primero tenemos que fijar todos esos criterios y después aventurarnos a armar la estructura de presupuesto. Claro, porque ahí... No hay presupuesto si no hay costos. Y es muy difícil. O sea, diría... lo que pasa es que muchos presupuestos se asocian a ¿qué? Al concepto financiero del presupuesto, ¿no? Que es decir, bueno, vos podés gastar 100 pesos, vos podés gastar 800, y en realidad eso no es un presupuesto. Eso es una libreta de almacenero, ¿no? Donde anotamos cuánto va a gastar cada uno y si cumpliste, bien, y si no cumpliste, te reto. Pero, ¿cuál era el objetivo? Y hacer cursos. ¿Y qué curso hiciste? No importa, ¿los gastaste? Sí, bueno, entonces está bien. Eso es un presupuesto financiero. Mejor dicho, no. En desmedro del pobre presupuesto financiero, ni siquiera eso sería, ¿sí? Entonces, está bueno lo que dijiste porque me parece que es algo que tendría que haberlo aclarado en algún momento. Por favor. No, pero está bueno. Es decir, primero tenemos que definir los criterios de costos, cómo vamos a armar la información y después aventurarme a armar un presupuesto, pero va a salir un presupuesto que ayornado a la estrategia va a ser muy útil para la gestión. Es fundamental para gestionar. Probablemente muchos de ustedes, yo siempre digo, a lo mejor no van a dedicarse a la comercial o no van a dedicarse a los costos, pero ya sea para asesorar a un cliente o trabajando en otra organización, este es el lenguaje de los negocios. Los costos, las finanzas, la economía, el marketing, las personas, es el lenguaje de los negocios. Después ustedes eligen qué idioma manejan mejor, en qué se especializan, pero es bueno conocer el todo para que esté bien. ¿Querés hacer una pregunta? Qué bueno. Ante todo, buenas noches. ¿Cómo manejan la variabilidad monetaria en lo que son las compañías que practican el comercio exterior, en especial todo lo que son las multimonedas? Pues es algo muy complejo. Sí, hay empresarios que ante toda esta situación de volatilidad de la moneda y estas cuestiones nos preguntan si vale la pena hacer presupuesto, ¿sí? Hay algunos especialistas que se aventuraron a crear técnicas para resolver eso. Por ejemplo, hay presupuestos en moneda homogénea, ¿sí? Que es un poco armar o a moneda base o a moneda actual con indicadores. Bueno, yo usaría algunos indicadores de marco, no usaría los del INDEC obviamente, pero con algunos indicadores, ¿para qué? Para tratar de generar o bien el presupuesto a moneda de cierre o el presupuesto llevarlo a un punto en el cual la moneda pueda llegar a ser comparable. Así todo no es algo tan... que te va a dar un gran resultado a ese nivel. Algunos dicen dolaricémoslo. Tampoco es una medida muy lógica, porque vieron en los indicadores que vimos macro, se habrán dado cuenta que el dólar muchas veces no acompaña a la inflación, por lo tanto, incluso no acompaña a los precios o a los costos que nosotros pagamos en nuestras empresas por insumos, por ejemplo, ¿no? Y una presupuestación dual en ese sentido. ¿Sirve? Dual que, a ver... Sin tomar el tipo de cambio oficial. Porque... Lo que pasa es que, a ver, tal vez le damos mucha importancia al presupuesto, y esto es una aclaración también de la pregunta anterior, desde lo monetario. Y en realidad el presupuesto también tiene una gran importancia en cuanto a la definición de los costos físicos, ¿no?
a esto que me refiero, que yo a veces le contesto a los empresarios cuando me preguntan sobre el tema problemático de los pesos, ¿en qué me sirve el presupuesto? Es que te sirve muchísimo. O sea, una empresa que tiene sus costos físicos, por ejemplo, armados en el presupuesto, ya tiene una ventaja competitiva sobre la empresa que no lo tiene. Después hay que monetarizarlo. Bueno, ahí tendremos que buscar una forma, ¿no? Y que sea lógica tal vez. ¿Para qué? Para tratar de conseguir que la moneda sea homogénea, cuando no lo es, ¿sí? Nosotros, ¿qué solemos hacer en las empresas con un rubro definido? Usar indicadores del rubro, ¿no? Que eso me puede ayudar mucho más que tal vez utilizar indicadores macro. Esto es lo que nosotros llamamos indicadores mesoeconómicos. No sé si Marco está de acuerdo con ese término o no, pero se suele utilizar muchísimo, que son indicadores que se generan en la cadena, ¿sí? Del rubro. Entonces, capaz que son más fiables a la hora de manifestar el componente monetario del presupuesto, que tomar de golpe indicadores de cualquier tipo que son muy generales. Por ejemplo, en el análisis macro se hablaba hace un rato de indicadores de utilización de capacidad, y yo te puedo garantizar que esos indicadores de utilización de capacidad en cada rubro son totalmente distintos. Cuando empresas trabajaban al 30% de capacidad en la época que decía Marco, otros trabajaban al 100%. Una cauchera, una petrolera trabajaban al 100%. Y según donde te toque hacerlo, vas a tener que analizar esos indicadores en particular, ¿no? Ese es el punto. Afianzando lo que decía él, yo puse más énfasis. Yo no me tocó trabajar en costos con el costeo ABC, porque en esa época no existía. Trabajé mucho con estándar y estoy hablando fines de la década del 70, principios de la década del 80, donde también había inflación. Yo el mayor énfasis siempre lo ponía sobre lo que yo llamaba el estándar físico. Y yo quería, como controlando plantas muy grandes, que el estándar físico estuviera muy bien. Voy a dar un pequeño ejemplo. Laboratorios farmacéuticos, donde es muy aplicable el costo y donde es muy fácil y donde la parte física es vital. El componente básico de un medicamento es lo que llamamos droga básica, que es la sustancia activa que produce que ustedes se curen, o que nosotros los que tomamos el medicamento. Y eso vale muchísima plata, ¿eh? Es lo que 1 gramo vale mucho. Entonces, a mí no me importa después cómo lo evalúo, después lo veo. Pero lo que me importa es que si la fórmula dice que tenés que consumir para hacer un lote de producción 100 kilos de una droga básica, me consumas 100 kilos. Y te voy a controlar la merma de eso chiquitita y voy a controlar la eficiencia. Y si eso hay que hacerlo en una máquina, en un proceso, actividad de 10 horas, que consumas las 10 horas, porque si no me estás gastando más. Entonces mido la eficiencia del uso de los recursos y fundamentalmente hay un recurso crítico que era la materia prima, la hora hombre, que no me consumas más, y es clave. Después venía la variación es precio, pero era fundamental el estándar físico. Que, a ver, lo que está diciendo vos es un claro ejemplo. Si vos lográs eso en lo físico, tenés garantizado el mejor costo, sea cual sea la moneda, sea cual sea. Estamos claros que el empresario habla el lenguaje de los pesos más que de lo físico, ¿no? Pero si uno de alguna manera garantiza desde lo físico que estás logrando la mejor eficiencia o el mejor uso del recurso, es como que la consecuencia monetaria va a ser buena. Después habrá que ver los ingresos, los precios, el beneficio, estamos de acuerdo, pero claro. Claro. ¿Cuál? Exacto. Y una última que quiero hacer, que no es tanto del lado de los costos, sino más del lado de la inversión. Si se está desarrollando, si ya está desarrollado, ignoro probablemente, presupuestar intangibles que son tan importantes hoy por hoy en los negocios, desde cartera de clientes, que después se traduce en el valor presente de las acciones. Pero si hoy por hoy existe forma de presupuestar eso a futuro, a largo plazo. Es que eso en el presupuesto tenés la libertad de hacerlo, ¿sí? Yo siempre cuento el caso de una editorial muy conocida que fue comprada por una editorial extranjera. No doy los nombres porque yo tuve parte en la negociación y no quiero develar información que tal vez no viene al caso, pero si alguien tiene un poco de imaginación se imaginaría cuál es. Y me acuerdo que en medio de la negociación la empresa que compraba decía, bueno, yo pago el valor del estado contable, ¿sí? Yo le pago esto,
$1 millón, cerramos negocio, más de un directivo decía dónde hay que firmar, porque en realidad la empresa estaba en una situación bastante complicada, y desde el lado de los presupuestos y de los costos le dijimos, pero hermano, está bien, decirle que sí, pero no le entregues la base de datos. Esta empresa tenía la base de datos legales de la Argentina desde el año 30. No se la entregues. Cuando dijo eso, cambió el valor de la negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa, desde los estados contables, no había evaluado esos intangibles. Aunque ahora se puede hacer y se puede empezar a ensayar, ¿no? Pero siempre es un problema, ¿no? Para los contadores, es como una lucha interna, un debate. Pero en realidad, desde la negociación, lo tenés que hacer, porque si no, perdés. Es más, te diría que esta empresa tenía más valor por los intangibles que por lo físico. ¿Me explico? Así que, bueno, también, yo te tiro este ejemplo porque estuve vinculado directamente y lo que le dije, sí, digo, decirle directamente que se la vendes a valor del libro, pero por lo que le dicen los libros, ¿no? El edificio, pero la base de datos no. Ahí nomás volvieron para atrás, ¿sí? Porque es así. Haríamos 3 millones de preguntas más. Y yo me callo, debo tener la palabra prohibida porque con los que me gustan los costos y los presupuestos podemos estar zapando con Marcelo 10 años. Si hay alguna pregunta de ustedes, por supuesto la hacemos. Y si no, bueno, los chicos del Centro de Estudiantes una vez más van a agradecerle a través de un presente a Marcelo. Un fuerte aplauso.